Ahora sí. Bueno, les saludo a cada uno de mis hermanos, a los que han ido llegando en esta tarde, en esta noche ya, mis hermanos. Y vamos a comenzar con este estudio, ya, este estudio bíblico. La semana pasada tuvimos tuve yo algunas dificultades técnicas con la luz, con el internet. Entonces ¿no es cierto? No fue muy fácil realizar el estudio, pero vamos de alguna forma a hacer un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada, ¿ya? La semana pasada finalizamos el capítulo 14 de Mateo, ¿ya? Y hoy día, así como ustedes ven en la imagen, nos toca Mateo capítulo 15 y vamos a ver del 1 hasta el 20, y principalmente trata de esta imagen, ¿no es cierto?, donde ustedes logran ver que es de unas manos, ¿no es cierto?, que están sosteniendo un pan, ¿ya? ¿No es cierto?, un pan que ha sido partido. Y vamos luego a ver qué significa esto, pero vamos a empezar principalmente, ¿no es cierto?, con lo de la clase pasada, ¿ya, mis hermanos? Principalmente quiero contarles que, ahí sí. Principalmente quiero contarles, mis hermanos, que la clase pasada, ¿no es cierto?, trataba especialmente de cuando los discípulos están en alta mar, por decirlo de alguna forma, se produce una tormenta y Jesús camina por el agua, ¿no es cierto?, donde Pedro de alguna forma ve a Jesús. Y bueno, todos ven a Jesús, pero Pedro le pregunta que si es él, entonces que mande a que él vaya, ¿no es cierto?, hacia él y que camine con él. Entonces Pedro, ¿no es cierto?, Jesús manda, Pedro va y logra caminar en las aguas, pero luego duda, dice que ve el viento y duda y, y empieza a hundirse. Entonces pide ayuda a Jesús, Jesús, ¿no es cierto?, le ayuda y le dice que por qué, ¿no es cierto?, ha dudado. Y, ¿no es cierto?, les salva en la barca y, y se produce, ¿no es cierto?, este fenómeno, ¿no es cierto?, de que los discípulos se dan cuenta una vez más del poder de Jesús y nosotros lo relacionábamos especialmente en cuanto al hecho de que de alguna forma Jesús es quien nos manda, ¿ya? Es quien manda de alguna forma llamar, es quien nos llama, nosotros no somos los que pedimos ir a Jesús, lo mismo que pasa con Pedro, ¿ya? Es que Jesús, ¿no es cierto?, es el que manda a llamar. Y el poder caminar en las aguas es algo imposible, ¿no es cierto? El poder, al igual que el poder acercarnos a Jesús es algo imposible si no es Él que nos llama, ¿ya? Y esto es a través de la fe. Y en este sentido, aunque muchas veces nosotros hayamos creído en Jesús, sabemos que hay veces que nuestra fe flaquea, pero siempre de alguna forma está en la oportunidad de pedir auxilio a Jesús, y Jesús nos auxilia y nos lleva nuevamente a este lugar seguro. ¿Ya? A grandes rasgos era lo que estábamos viendo en cuanto al texto de Mateo 14, el final, y luego hablaba, ¿no es cierto?, de que Jesús iba a diferentes lados y lo volvía a sanar, ¿ya? Lo interesante es que en esta parte ya de Mateo lo que nosotros estamos viendo es el hecho de las expectativas que tenían las diferentes personas acerca de Jesús. Habían diferentes expectativas, ¿ya? Expectativas de que era el Mesías, pero expectativas que no siempre se condecían, ¿no es cierto? No siempre se alineaban con lo que Jesús era y con el Mesías que él venía, ¿no es cierto?, con el Mesías que, que él realmente era, ¿ya? Este Mesías que iba a ser, que se iba a sacrificar, este Mesías, ¿no es cierto?, que venía a libertar, pero una libertad, ¿no es cierto?, espiritual, un reino que no era de este mundo, sino que un reino de los cielos, ¿ya? Un reino de Dios que era diferente, ¿no es cierto?, no los iba a libertar de las garras de Roma, ¿no es cierto?, como un Mesías que era un líder político, un líder militar, sino que era algo absolutamente diferente que muchos de ellos, ¿no es cierto?, todavía no habían entendido, ¿ya? Entonces, pero habían expectativas de parte de Jesús porque sabían de alguna forma que Él era el Mesías, pero
no sabían cómo era este ministerio que realmente estaba haciendo, ¿ya? Veían el poder de Jesús, los milagros de Jesús, vieron a Jesús caminar en el agua, y yo les decía, ¿no es cierto?, que cuando nos imaginábamos este lugar donde Jesús estaba caminando por el agua, muchas veces lo muestran como si fuera una piscina donde Jesús está caminando por el agua como si fuera agua lisita, ¿no es cierto?, tranquilita, pero ellos estaban en una tormenta que era muy particular y muy normal que se produjera en ese lugar, y los discípulos, donde eh, muchos eran pescadores, al igual que Pedro, ¿no es cierto?, conocían muy bien las aguas de este lugar, las tormentas que se hacían y el peligro que había. Entonces, de alguna forma, Jesús atraviesa este peligro para salvarles, ¿ya? Hoy día, ¿no es cierto?, mi hermano Juan Carlos me llamó en la mañana haciéndome una pregunta en cuanto a el verso 26, que tiene que ver con el verso 26, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el hecho de que ellos piensan que es un fantasma. Dice Mateo 14, 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mi hermano Juan Carlos me preguntaba qué significaba que los discípulos creyeran en los fantasmas, ¿ya? Porque a nosotros, los cristianos, siempre nos han dicho que los fantasmas no existen, que no es bueno creer en eso. Y yo le respondí en ese momento, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que él me estaba preguntando en cuanto a los cristianos, y es lo que, ¿no es cierto?, yo les respondería a usted igual, al menos en esa pregunta específica de los cristianos, ¿no es cierto?, en este tiempo, que claramente los fantasmas como tales, lo que nosotros conocemos como fantasmas, como espíritus, ¿no es cierto?, de personas que murieron y que merodean por nuestro mundo, es algo que no existe, ¿ya? Sino que lo que de alguna forma la palabra nos muestra es que nosotros, ¿no es cierto?, eh, luchamos contra huestes espirituales, ¿ya? Y la palabra dice que cuando uno fallece, ¿no es cierto?, el cuerpo, ¿no es cierto?, ya se va, ¿no es cierto?, o al Hades o al paraíso, pero de alguna forma nuestro cuerpo duerme hasta que venga el Señor. Entonces, aquellas personas que nosotros vemos o las experiencias que han contado personas que han visto a sus padres, a su hijo o a personas muertas, lo atribuyo personalmente, hay otras posturas, pero yo lo atribuyo personalmente al hecho de que son espíritus, ¿no es cierto?, que de alguna forma, demonios, ángeles caídos, que quieren hacer creer a personas, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, el familiar cuidándolo todavía, por ahí acompañándolo, ¿no es cierto?, como de alguna forma una trampa para fijar la fe en eso y de alguna forma no en Dios. Así que por ese lado es lo que le había respondido el hermano Juan Carlos. Y le dije que le iba a completar un poco la pregunta, ¿ya? Porque eso responde a lo que nosotros podíamos creer, pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿Ya? De alguna forma, mis hermanos, para poder entender esto, nosotros debemos irnos, como siempre les digo, a al contexto de los discípulos, ya a su forma de pensar, a su cosmovisión. Tienen que ir, ¿no es cierto?, hay que centrarnos y acercarnos a sus costumbres, de la forma en que ellos pensaban, ya, y como la Biblia nos muestra y los estudios nos muestran, los judíos, y en ese contexto greco-romano, no se pensaba como nosotros pensábamos. Ahora, de partida debemos entender que ellos no pensaban en los fantasmas como nosotros pensábamos. Y les voy a explicar alguna cosa. Yo les tengo acá una línea, ¿no es cierto?, que está en griego. Dice, legontes, oti, fantasma, estin. ¿Ya? Al final, lo que estoy leyéndoles acá es justo esta parte que dice, diciendo un fantasma. ¿Ya? Los discípulos, ¿no es cierto?, de alguna forma vieron andar sobre el mar a Jesús y se turbaron diciendo, un fantasma, ¿no es cierto? Y ellos exclamaron, un fantasma. Y esta frase que está acá en, en griego es esta frase que ellos dicen, diciendo un fantasma.
legontes es diciendo, oti, que, fantasma, porque acá ellos dicen fantasma, está traducido como fantasma, pero no está traducido. La palabra griega es fantasma, pero la palabra griega fantasma se traduce como aparición, como una aparición. Entonces, de alguna forma nosotros podríamos traducir, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, una aparición, y dieron voces de miedo. Entonces, hermanos, de alguna forma para nosotros nos traducen fantasma porque nosotros tenemos un entendimiento de lo que es fantasma como algo que se aparece, pero muchas veces lo entendemos de una forma diferente. Ahora, ¿por qué ellos dirían esto? Porque ellos dirían una aparición. ¿Ya? De alguna forma el texto judío o el contexto judío no nos habla tanto de la creencia de las apariciones, a pesar de que Dios de alguna forma sí se manifestaba de diferentes formas en lo que es la tradición judía, ¿no es cierto? Cuando se habla del ángel de Jehová, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a Dios de alguna forma manifestándose al ser humano de una forma especial, ¿ya? Visiblemente. También, no solo visible, sino también tangible, ¿ya? Pero además, ellos estaban en un contexto judío, pero a la vez en un contexto greco-romano, ¿no es cierto?, donde existían también todas las mitologías griegas que hablan, ¿no es cierto?, de apariciones, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de apariciones de personas en diferentes lados, ¿no es cierto?, de experiencias transcorporales y todo ese tipo de cosas, pero como mitología, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ellos tenían la concepción de apariciones, tenían en su mente, ¿no es cierto?, en su concepto de las posibilidades que Dios podía aparecerse o que Jesús, mostrando ya tantas manifestaciones, podía aparecerse. Pero ellos tuvieron miedo porque pensaron que era una aparición. Ya no era Jesús, sino que era una aparición de Jesús. Y eso es de alguna forma lo que quería decir este texto. No pensaron en Jesús como un fantasma porque de partida Jesús no estaba muerto. Ya no podían pensar en alguien que se le apareció que estaba muerto, ¿ya? Sino que es una aparición de alguien que no estaba allí. Pero Jesús, ¿no es cierto?, les dice que Él sí está ahí en carne y hueso. Eso es para responder un poco la pregunta. Y ya, ¿no es cierto?, para ir entrando a la clase de Mateo 15, del 1 al 20, como les dije, ¿no es cierto?, están estas manos que están partiendo este pan y nos muestra el texto muy conocido donde los fariseos reclaman a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos, ¿ya? Y vamos a ir de a poco fragmentando o leyendo este texto de fragmentos para poder, ¿no es cierto?, ir estudiando. Primeramente, mis hermanos, quiero decirles, ¿no es cierto?, que vamos a tener una sección que es la parábola, porque de alguna forma Jesús habla de una parábola en cuanto a esto, y luego de su significado, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos ver del capítulo 15, del 1, verso 2, nos muestra lo que pasa, ¿ya? Nos muestra la discusión como tal. Discusión con algunos escribas y fariseos, que de alguna forma es el título que nos muestra la versión de la Biblia, no Reina Valera, sino de las Américas, la Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción también, que siempre se debe tomar en cuenta. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, de alguna forma, los fariseos hacen una pregunta, ya hacen una pregunta a Jesús. ¿Por qué sus discípulos, no es cierto, no se lavan las manos? De acuerdo a la tradición de los ancianos. Pues dice, pues no se lavan las manos cuando comen pan.
De acá, ¿no es cierto? Quiero hacer una mención de algo que ya habíamos hablado antiguamente, me refiero en capítulos pasados de Mateo, del estudio que estamos teniendo de Mateo, donde existe la ley que Dios le puso al pueblo judío, ¿no es cierto? Ya sea en la Torá, ¿no es cierto? En los primeros libros de la Biblia, luego, ¿no es cierto?, en Deuteronomio, la vuelve a mostrar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y hay una serie de leyes, ¿no es cierto?, que son bastantes, pero a la vez, ¿no es cierto?, paralelamente, los judíos desarrollaron una serie de interpretaciones de esta ley que eran las tradiciones orales, ¿ya? Y estas tradiciones orales venían desde la antigüedad, desde mucho tiempo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No está hablando, ¿no es cierto?, que los discípulos están quebrantando la ley de Dios, sino que específicamente la pregunta y el reclamo de los fariseos a Jesús es por qué están transgrediendo, ¿no es cierto?, la tradición de los ancianos. En otras palabras, lavarse las manos era una tradición, ¿no es cierto?, una acción que continuamente lo hacían los judíos, ¿ya?, antes de comer, para no contaminarse al comer, ¿no es cierto?, se lavaban las manos. De partida, contarles que eh, con una mano, la izquierda, ellos hacían sus necesidades, ¿ya? Cuando alguien va al baño. Entonces, generalmente esta mano no se utilizaba mucho, ya había que lavárselas. Y, ¿no es cierto?, la derecha generalmente estaba un poco más limpia. Pero eh, la tradición era lavarse las manos, ¿ya? Entonces, lo interesante acá es que esta tradición simplemente era una interpretación de lo que Dios quería para ellos, pero no era la ley misma, ¿ya? Era una tradición de acuerdo a la interpretación de la voluntad de Dios, pero era algo que los hombres, que el pueblo en sí, que los ancianos, que los líderes habían desarrollado con el tiempo como una tradición judía. Lo primero que debemos saber. Ahora, luego, ¿no es cierto?, de que viene esta pregunta, este reclamo de parte de Jesús, perdón, de parte de los fariseos a Jesús, Jesús les responde. Jesús responde diciendo, y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiese ser ayudado. La respuesta de Jesús, hermanos, es una respuesta interesante porque no le responde directamente acerca eh, del reclamo que le están haciendo de lavarse las manos, sino que Jesús les contesta con otra pregunta. Jesús generalmente hacía esto, les contestaba con otra pregunta, porque la pregunta de los fariseos, ¿ya? Más allá de ser un reclamo, era una pregunta sumamente injusta. Y luego vamos a ver por qué esta pregunta es sumamente injusta. De partida, primero es porque no era una ley, sino que era simplemente una tradición. ¿Ya? No están en la misma categoría. ¿Ya? Y además, después vamos a ver que la injusticia era más grande de los fariseos que de los mismos discípulos a no lavarse las manos. Es por eso que acá dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Entonces Jesús les reclama con esta pregunta. Le dice, ustedes están reclamando, ¿no es cierto?, de que mis discípulos no se lavan las manos y quebranta la tradición de, de sus ancianos, ¿no es cierto?, de los ancianos, pero muchas de las tradiciones de los ancianos quebrantan la ley de Dios. Entonces, pone de alguna forma esta pregunta en jaque, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Dice, porque Dios dijo, y acá les da un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo ellos transgreden la ley de Dios con tradiciones, ¿ya? Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿ya? Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera.
Pero vosotros decís, eso es lo que dice Dios, pero ellos dicen, de acuerdo a sus tradiciones, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiese ser ayudado. De alguna forma está queriendo decir, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos dicen, o se dan la licencia de no honrar a sus padres y a su madre en lo económico, diciendo que lo que tienen es para Dios, que no tienen para darle a sus padres, que lo que tienen, ¿no es cierto?, solo les alcanza para sus ofrendas a Dios. Entonces, por muy loable que parezca, muy espiritual, entre comillas, diciendo, no, todo lo que tengo se lo entrego al Señor, Dios está diciendo, ¿no es cierto?, que al rechazar a sus padres, ¿no es cierto?, cuando en la necesidad que ellos tienen, están a la vez transgrediendo la voluntad de Dios, a pesar de que sus tradiciones y lo que ellos han interpretado de la voluntad de Dios en esas tradiciones está mal. Entonces le responde, ¿no es cierto?, a los fariseos Jesús con este ejemplo de cómo ellos sí están transgrediendo la voluntad de Dios con su tradición. Y eso es sumamente grave porque de alguna forma los discípulos solo están transgrediendo una tradición, algo que ellos mismos se crearon, los judíos. Pero los judíos con esta tradición muchas veces estaban transgrediendo la misma voluntad y ley de Dios. ¿Ya? Ahora, en cuanto a esto, mis hermanos, esta es la respuesta que le da Jesús, pero esta respuesta tiene un significado un poco más profundo que simplemente, ¿no es cierto?, el devolverle, ¿no es cierto?, el reclamo con otro reclamo que era más importante, ¿ya? Y el significado es el siguiente, lo que nos dice el verso 6 al 8, del 6 al 9, perdón, ¿no es cierto?, que de alguna forma es el significado de esta respuesta de Jesús. Dice, ¿no necesitará más honra a su padre? Pero dice, no necesitará más honra a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando con doctrinas, preceptos de hombres. Entonces, de alguna forma, el verso 6 nos dice, ¿no es cierto?, no necesitará más honra a su padre o a su madre, porque de alguna forma ya lo deshonró, ya los judíos habían deshonrado a sus padres y a sus madres, impidiéndoles la ayuda. Dice, y con esto dice que invalidan la palabra de Dios por causa de vuestras tradiciones. Hipócritas. Y se acuerdan, ¿no es cierto?, que en otros textos anteriores, una de las palabras más repetidas con que Jesús se estaba refiriendo a los fariseos era esta, hipócritas. Y acá nuevamente lo utilizan. Hipócritas porque ellos estaban reclamando por una tradición cuando ellos estaban quebrantando la misma ley. Dice, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, y acá el texto de Isaías, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Está queriendo decir, ¿no es cierto?, que de la boca para afuera nomás hablan al Señor, adoran al Señor, alaban a Dios, pero en su corazón no lo están haciendo. ¿Ya? Más en vano me rinden culto, enseñando con doctrinas, preceptos de hombres. Entonces, de alguna forma, lo que la palabra esta nos quiere decir, hermanos, es que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hermanos, podemos darnos cuenta que al Señor le importa y realmente le importa, no un poco, sino que lo que más le importa es lo que está en nuestro corazón, lo que realmente hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro interior y lo que está pasando ahí. Así que debemos darnos cuenta, mis hermanos, que este texto nos está mostrando la importancia que es lo que hay realmente en nuestro corazón. Y al menos en este caso, los fariseos, los saduceos, ¿no es cierto?, los principales de la ley, en este caso,
su corazón, ¿no es cierto?, sus intenciones no eran las correctas, por eso eran hipócritas. Bueno, acá les muestro, ¿no es cierto?, el texto que cita Jesús de Isaías, del capítulo 29, verso 13, que dice, el verso 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿no es cierto? Acá de alguna forma el concepto era que solo están alabando a Dios con la boca, ¿ya? De la boca para afuera. Para seguir, ¿no es cierto? Con esto entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que está el reclamo, ¿no es cierto?, la discusión entre Jesús y los discípulos. Se forma esta discusión, no sé si grande, pero una discusión importante, ¿ya? Porque, porque si ustedes ven un poco el desarrollo de Mateo, vemos que al principio los discípulos, los fariseos eran sumamente respetuosos, le decían maestro, y querían de alguna forma hacerles preguntas capciosas, preguntas malintencionadas, ¿no es cierto? Para pillarlo, para de alguna forma, no para edificar, sino para, para descubrir otra cosa, ¿no es cierto? Para que fallara, ¿ya? Pero siempre fueron respetuosos. Hasta que llega un punto, y luego lo vamos a sacar de vista, que ya literalmente los fariseos atacan a Jesús, ya no son simplemente preguntas, ¿no es cierto? Le dice, tú por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿no es cierto? Y ahora lo critican, ¿no es cierto? Blasfeman contra él, ¿no es cierto? Hablan mal de él, literalmente, ¿no es cierto? Ya no hay este respeto, y ahora, ¿no es cierto?, es Jesús nuevamente atacado, y vemos que Jesús de ahora, en este caso, también responde con fuerza, ¿ya? La respuesta de Jesús no fue, no fue muy pasiva ni fue tan amable, sino que fue bastante fuerte, ¿ya? Cuando le dice hipócritas. Mis hermanos, con esto nos damos cuenta también que luego, ¿no es cierto?, desde el verso 10 hasta el 14, bueno, en realidad desde el 10 hasta el 20, nos muestra la enseñanza de todo, pero yo quiero que alguien pueda leer del verso 10 al 20, ya estos 10 versículos. No sé si alguien se anima, se ofrece a leerlos. Del verso 10 al 20 del capítulo 15. ¿Del día al 20? Sí. Ya. Dice, ni de los 7 panes entre 4.000 y ¿cuántas canastas recogisteis? Del verso 15, ¿Cómo? del capítulo 15, mi hermana. Disculpa, era que lo había dado igual. Del 10 me dijo, ¿cierto? Sí, Ya. del 10 al 20. Llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, de corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas, premias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Gracias, mi hermana. Bendita sea la palabra del Señor. Y cuando nosotros de alguna forma vemos esta segunda parte del texto, lo que estamos haciendo es ver ya en sí, no la discusión de Jesús, sino que ya Jesús de alguna forma utiliza toda esta situación para dar una gran enseñanza, ¿ya? Y vamos a verlas, ¿no es cierto? Vamos a verla en este momento. Esperen un poquito, mis hermanos. Ya. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a ver desde el verso 10 hasta el verso 14, ¿no es cierto? Nos dice y nos da dos, de alguna forma, dos enseñanzas, ¿ya? El 10 dice, el 10 y el 11 dice, y llamando justo así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Y acá sí, de alguna forma, da una respuesta como enseñanza a lo que estaban reclamando los fariseos. Ya los fariseos decían, ¿por qué los discípulos no se lavan las manos para poder comer? ¿Ya? Y nos damos cuenta que Jesús les dice, no se lavan las manos muchas veces porque lo importante no es lo que entra a la boca, ¿ya? Lo que entra a la boca, ¿no es cierto?, no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y es sumamente interesante porque en este texto Jesús no solo está abocándose a lo que vamos a ver después, ¿no es cierto? Porque la hermana leyó, ¿no es cierto?, que habla habla, ¿no es cierto?, de la fornicación, habla del engaño, habla de varias cosas bastante complejas y pecados que nos muestra el texto, pero acá en especial se está refiriendo también a lo que los fariseos estaban haciendo, ¿ya? Vamos a recordar un poco lo que nos decía Mateo 12, del verso 34, lo vimos hace un tiempo atrás, dice, generación de víboras, le decía a los fariseos mismos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y acá repite de alguna forma la misma enseñanza, ¿ya? Y el contexto de este de Mateo 12 era lo mismo que yo les decía, cuando los fariseos le dijeron a Jesús que por Belcebú él echaba fuera los demonios, y les decía a él, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto? Y de alguna forma Jesús le decía que podían blasfemar con él, pero del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no debían blasfemar, y le decía generación de víboras, ¿ya? Y recordemos que de acuerdo a lo que veíamos en ese tiempo, la enseñanza era que este pecado imperdonable no era en sí el hablar en contra, como algo concreto, hablar en contra del Espíritu, sino que de hablar en contra de la obra del Espíritu se refería a hablar de alguna forma en contra de Dios mismo, de la obra que estaba haciendo. En otras palabras, alguien que habla de la obra de Dios no es alguien que acepte a Jesús ni acepte su salvación. Entonces es un pecado imperdonable porque no se ha arrepentido de lo que está pasando, ¿ya? Y por eso esta generación es una generación de víbora, una generación que no se ha arrepentido, una generación que como no se ha arrepentido, de su boca sale veneno, por eso es generación de víboras, ¿ya? ¿Cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Porque de la abundancia de la boca habla el corazón, ¿ya? Entonces, si su boca salía veneno, es porque era lo que había en sus corazones, ¿ya? Entonces, por eso no se dice, sino, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y estaba refiriéndose, en este caso, a los fariseos, que estaban haciendo esta pregunta capciosa y este reclamo a sus discípulos, ¿no es cierto?, no con una buena intención, ¿ya? No con una buena, no con
el deseo de aportar o el deseo de ayudar o realmente el deseo de aprender, porque uno hace una pregunta a alguien que sabe para aprender también. Entonces, sino para poner una trampa y para que la persona caiga. Entonces nosotros también muchas veces, cuando hacemos alguna pregunta, ¿no es cierto? Cuando tengamos alguna duda o queramos preguntarle a alguien, siempre tengamos el cuidado, ¿no es cierto? Cuidado propio de preguntarnos que por qué vamos a hacer esa pregunta, ¿ya? Siempre intentemos preguntar, ¿no es cierto?, con el deseo de aprender y con el deseo de aportar, ¿no es cierto?, y no solo con un deseo egoísta, ¿ya? Porque muchas veces cuando nosotros actuamos de forma egoísta, simplemente estamos mostrando lo que tenemos en nuestro corazón. Y aún incluso hacer una pregunta puede producir malas situaciones, ¿no es cierto? Como lo que estaba pasando acá con estos fariseos, que eran malas intencionadas estas preguntas. El 12 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, porque Jesús había hablado fuertemente con los fariseos, le respondió de una forma agresiva. Dice, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él les contestó y dijo, toda planta que toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Y esto de alguna forma nos lleva a pensar, o al menos a mí me lleva a pensar y a recordar, por ejemplo, cuando las parábolas que Jesús había hablado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parábola de las semillas, ¿no es cierto? Del sembrador, ¿no es cierto? Donde el sembrador había sembrado estas semillas que eran que eran los hijos de Dios, ¿no es cierto? Que debían crecer, pero, pero estas semillas, ¿no es cierto? Y estas plantas que habían crecido, no eran plantas que el Señor había puesto, no eran plantas que el Señor había plantado, sino que eran personas que de alguna forma habían creído en la Torá, habían de alguna forma seguido las enseñanzas, pero no de corazón. Entonces, no era Dios el que había plantado en el corazón la fe y el deseo de seguirle a través de las enseñanzas, sino que ellos tenían deseos personales. Por eso no eran de Dios, por eso Dios no había Dios no era quien los había plantado a ellos. No había producido, ¿no es cierto?, el crecimiento en ellos. Dice, y a causa de esto ellos iban a ser desarraigados. ¿Y a qué se refiere desarraigados, hermanos? Recordemos que los judíos tienen la tradición que ellos son, y al menos en el contexto del Nuevo Testamento, se reconocían como aquellos que eran hijos de Abraham, ¿ya? De la raíz de Abraham, ¿ya? Entonces, cuando ellos son desarraigados, se está queriendo decir, porque ellos, por ser hijos de Abraham, tenían la seguridad, entre comillas, de que ellos eran de Dios, ¿ya? Porque eran parte del pueblo de Dios, ¿ya? Hijos de Abraham. Pero no por ser hijos de Abraham, ¿no es cierto? Ellos, ahí, no por ser hijos de Abraham, mis hermanos, o hijos de Abraham, sí, descendientes de Abraham, hijos de Abraham, ellos tendrían la salvación asegurada, ¿no es cierto? Sino que es por la fe. Entonces, como estas personas no habían entregado su fe a Dios, iban a ser desarraigados de esta, ¿no es cierto?, de este linaje que era el de Abraham, ¿ya? Por eso dice, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y un ciego guía a otro ciego, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no es cierto? Diciendo que claramente un ciego no puede guiar a otro ciego, van a caer los dos porque ninguno ve, ¿ya? Es una metáfora, ¿no es cierto?, que no es tan difícil de entender. Ahora, este significado, ¿no es cierto?, de la primera enseñanza de que lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Jesús lo especifica ya y le da el significado claro en el capítulo, en los versos siguientes, ¿ya?
en el verso, ¿no es cierto? El significado en el verso 15 y 17 nos habla claramente. Ya dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola, y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Y le da de alguna forma la explicación. Jesús de alguna forma le hace esta pregunta en forma de reclamo a Pedro, porque Pedro le dice, explícanos la parábola. Cuando estábamos viendo las parábolas en algunos capítulos anteriores, de alguna forma los discípulos en la última parábola dicen, sí entendemos la parábola, ¿ya? Y ahí Jesús dice, yo hablo en parábolas porque a los que tienen se les da más, y a los que tienen poco se les va a quitar lo poco que tienen. Queriendo decir que el Jesús utilizaba las parábolas para confundir a los que ya no habían creído con las enseñanzas claras. Pero aquellos que habían entendido, las parábolas se le iban a revelar. Y de alguna forma los discípulos al principio no entendían las parábolas y luego sí las entendían, ¿ya? Entonces Jesús acá les reclama, no que ustedes tenían entendimiento de las parábolas y ahora me preguntan, dice, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? Porque de alguna forma ya habían pasado ese curso con Jesús y habían empezado a entender las parábolas que Jesús decía. Entonces, que Pedro le preguntara nuevamente era para Jesús, ¿no es cierto?, algo extraño, porque ellos ya debían entender de alguna forma de que, las enseñanzas que Jesús estaba dando. Dice, y acá empieza a explicar la primera parte de la parábola, dice la parte, ¿no es cierto?, que por qué lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre. Dice el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Recordemos que yo estoy hablando acá estoy leyendo la versión de las Américas, ya de la Biblia. Acá, ¿no es cierto?, al final dice, en el Reina Valera dice, y luego va la letrina, ¿ya? Pero eso tiene que ver, es el mismo significado. De alguna forma está haciendo la pregunta de que no es que lo que comemos va a nuestro estómago y luego es eliminado. Cuando dice va a la letrina es porque termina, ¿no es cierto?, en el baño, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que uno come pasa por el estómago, en el estómago se absorben los nutrientes que necesitamos y luego con el sistema, ¿no es cierto?, en el sistema digestivo. Y luego en los intestinos, ¿no es cierto?, se va de alguna forma modificando todos los restos para luego poder evacuarlos, ¿ya? Entonces, este sistema, claramente sabemos que si uno come mal o come cosas sucias, produce ciertas enfermedades. Pero de alguna forma lo que Jesús está hablando es algo más potente que simplemente enfermarse por comer, ¿ya? Enfermarse del estómago por comer algo, por ejemplo. Porque de lo que Jesús está hablando es algo espiritual, ¿ya? Porque los judíos de alguna forma, y los fariseos en este caso, reclamaban a los discípulos por esta tradición que no tenía una mayor importancia, sino que la importancia higiénica, ¿no es cierto?, que claramente debemos tener, pero nadie se va a ir al cielo por lavarse las manos, ¿ya? Que no es una mala práctica, espero que todos nos lavemos las manos acá, pero no tiene una trascendencia en nuestras vidas importante, espiritual, ya no va a cambiar nuestras vidas en ese sentido, ¿ya? Entonces, el reclamo que le hace Jesús a los fariseos en cuanto a que ellos transgreden la ley, tiene que ver con lo siguiente, ¿no es cierto? Porque ellos reclaman esta parte y les dice, al final lo que comemos, ¿no es cierto?, lo va a ocupar el cuerpo y el resto va a ser eliminado. Pero lo que les reclama a los fariseos, ¿no es cierto?, es esta parte. Ya ustedes me reclaman a mis discípulos por esto y yo les reclamo esto. No les reclamo lo que entra, sino lo que sale, porque los fariseos reclaman a Jesús, ¿no es cierto?, de una forma malintencionada. Y este es de alguna forma el reflejo de esta malintención. Dice,
del 18 hasta el 20, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Al final, ¿no es cierto? Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Comer sin lavarse las manos no importa, ¿ya? No importa en este contexto, ¿ya? No vaya a ser que de ahora en adelante no se vayan a lavar las manos, porque si nos vamos a enfermar. Pero hablando espiritualmente, ¿no es cierto? De alguna forma este es el reclamo de Jesús a los fariseos, ¿ya? Pero el que sabe lo que sale de la boca proviene del corazón, y acá de alguna forma hace un circuito, ¿no es cierto?, de lo que contamina al hombre, ¿ya? Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. ¿Pero qué sale de la boca? Sale de la boca lo que está en el corazón. ¿Y qué es lo que está en el corazón, no es cierto? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Hermanos, antes, ¿no es cierto?, de centrarnos en cada una de estas palabras, quiero hacer la salvedad de que cuando se refiere, ¿no es cierto?, al corazón, en la tradición, ¿no es cierto?, tradición judía, romana, pero griega principalmente, y hasta el día de hoy nosotros se atribuye a las cosas que sentimos, a nuestras intenciones, emociones, al corazón. Pero el corazón es un músculo que bombea sangre al resto de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, oxigenando nuestros órganos para que tengamos vida, ¿ya? Pero no es el que principalmente produce cada una de estas cosas. Cuando se refiere al corazón, nosotros debemos entender que se habla de nuestra mente, ¿ya? La palabra, ¿no es cierto?, acá de corazón es cardias en griego. Y cuando hablamos de esta palabra cardias, tiene que ver con el sistema cardíaco, ¿ya? Entonces, pensemos en nuestra mente y cambiando el concepto a lo que sabemos ahora que es real, podríamos decir, pero lo que sale de la boca proviene de la mente, y eso es lo que contamina al hombre, porque de la mente provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Ahora, quiero decirles, hermanos, que no es solo la mente. ¿Ya? Hay estudios científicos que han demostrado que, bueno, nuestro cuerpo está creado por células, cada célula tiene su ADN, posee la totalidad del ADN que tenemos, entonces, de alguna forma, cada parte de nuestro ser, cada parte de nuestra, de nosotros, contiene partes de nuestros pensamientos, de lo que somos. Entonces, de alguna forma, el corazón sí hace parte de lo que nosotros podríamos sentir, pensar, pero no es quien produce eso, ¿ya? Entonces, hermanos, cuando entonces hablamos de lo que sale de nuestro corazón, es de lo que sale de nuestro interior, ¿ya? Dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Cuando hablamos de los malos pensamientos, estamos hablando, ¿no es cierto?, principalmente de lo que hicieron los fariseos, ¿ya? Preguntaron, ¿no es cierto?, a Jesús, reclamaron a Jesús y hablaron a Jesús con malos pensamientos, con estas malas intenciones. ¿Ya? Los malos pensamientos podemos decir que podemos envidiar a alguien, podemos mirar a una persona lujuriosamente, podemos mirar, por ejemplo, a una persona y querer que le pase algo malo, ¿no es cierto? Mirar a una persona y que nos caiga mal, ¿no es cierto? Mirar a una persona y desearle malas cosas, ¿ya? Todo esto son malos pensamientos y son muchos más, solo estoy dando ejemplos. Luego vienen, ¿no es cierto?, de los pensamientos, acá nos habla de acciones, ¿ya? Porque los pensamientos nos llevan a las acciones. El pensar algo significa que del pensar viene la acción. Vienen los homicidios, ¿no es cierto?, que es matar a alguien, pero también
El texto, ¿no es cierto?, del Sermón del Monte nos hablaba, ¿no es cierto?, que alguien que le dice a alguien fatuo, o le dice a alguien tonto, o le dice algo simplemente, ya está siendo un homicida, ¿ya? Luego viene, por ejemplo, los adulterios, las fornicaciones. El adulterio, hermanos, es la persona, ¿no es cierto?, casada, que de alguna forma tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa, ¿ya? Ese es el adulterio. Y la fornicación, que es algo diferente, es cuando dos personas no casadas, ¿ya?, tienen relaciones sexuales sin haberse casado, ¿ya? Son palabras palabras que en sí son diferentes, pero que muchas veces podrían confundirse, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, el mismo Sermón del Monte nos dice que aquel que piensa mal, ¿no es cierto?, o codicia a una mujer, por ejemplo, ya ha cometido, ¿no es cierto?, adulterio en su corazón, ya ha fornicado en su corazón, ¿ya? Entonces, van englobados estos dos. No se trata solo de la acción, sino que también del pensamiento. Recordando y haciendo la salvedad que el Sermón del Monte nos mostraba acciones que eran tan complejas, demostrando que la ley iba más allá de simplemente hechos, sino que era algo mucho mucho más difícil de cumplir, ¿ya? Los robos, entendemos lo que es robar, falso testimonio, ¿ya? Cuando hablamos del falso testimonio es mentir también, ¿no es cierto? Hablar de una persona de una forma falsa, ¿ya? Y calumniar. Calumniar es cuando hablamos de otra persona con otras personas sin que la persona esté presente. Y algo que es muy fácil de caer, ¿ya? Muy fácil hablar de otra persona cuando no está presente. Entonces, y estos son solo ejemplos, podemos poner muchas cosas más, pero todo esto nace desde nuestro interior, ¿ya? Nunca pensemos que simplemente, el diablo fue quien me hizo hacer estas cosas. Fue el diablo, fue la tentación la que me llevó a hacer esto. Claramente hay un enemigo que nos tienta, pero nosotros decidimos caer en esa tentación. Nosotros somos los que decidimos pecar, porque los deseos están en nuestro corazón. Porque yo puedo tener la oportunidad de robar algo ahí, está la tentación, pero si no es mi deseo personal interno, no lo voy a hacer porque no me interesa. Vamos a ser tentados en las cosas que están en nuestro corazón. Y cuando caemos en esa tentación, cuando decidimos, ¿no es cierto?, abrazar esa tentación, hacer nuestra esa tentación y pecar, viene desde nuestro corazón. Por eso la culpa es de nosotros. Por eso el Señor tiene que salvarnos a nosotros. Por eso nosotros somos los pecadores y no solo Satanás, no solo el enemigo. Porque la culpa es de nosotros, ¿ya? Porque todas estas cosas vienen desde el corazón. El 20 dice, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, no solo está enseñando algo tan profundo acá y le está hablando a la gente, sino que de alguna forma está acusando también a los fariseos de que de todo lo que realmente tienen dentro. Y después vamos a ver en el capítulo 23 cómo le dice a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Que se muestran muy espirituales por fuera, ¿no es cierto? Se muestran muy importantes, ¿no es cierto? Cumpliendo las leyes, pero por dentro están podridos. Por dentro no han conocido a Dios y están llenos de pecado, ¿ya? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces, ya para ir finalizando, mis hermanos, quiero, ¿no es cierto?, mostrarle esta imagen. Pensemos, ¿ya? Pensemos. No pensemos solo en los fariseos, no pensemos solo en los ejemplos que Jesús nos mostró de qué cosas contaminan al hombre, ¿no es cierto? Fornicaciones, mentiras, falso testimonio, malos pensamientos, sino que también pensemos en las cosas que a nosotros nos hacen contaminar.
o que a nosotros nos contaminan, ¿ya? Recordemos, mis hermanos, que Jesús de alguna forma estaba defendiendo a sus discípulos, ¿ya? Que estaban transgrediendo una tradición. No vaya a ser, hermanos, que nosotros pensemos que otras personas son pecadores y otras personas son menos hijos de Dios que nosotros, son tal vez cristianos mediocres, porque no son capaces de seguir solo ciertas tradiciones que nosotros como seres humanos hemos puesto. Porque hay tradiciones que nosotros hemos puesto, ¿ya? Dentro de las cosas que yo quiero que podamos hacer para este año es, bueno, virtualmente retomar ciertas tradiciones bautistas, ciertas tradiciones como iglesia que nosotros seguimos, que son buenas, pero son tradiciones, ¿ya? Son tradiciones. No es la literal enseñanza de Dios que sale en la Biblia, sino que son, de alguna forma, métodos y formas que nosotros hemos adoptado para seguir estas enseñanzas. Pero estos métodos y formas no son la ley de Dios, son tradiciones. Y no vaya a ser que en nosotros esté el prejuicio de juzgar a personas porque no siguen nuestras tradiciones. Porque eso no es lo que ensucia a la persona, sino que más bien ensuciaría a la persona nuestro prejuicio y nuestra condenación. Nuestros malos pensamientos hacia alguien que tal vez, no sé, alguna vez en la vida, cuando íbamos a Quebrada de Talca, no pudo ir a Quebrada de Talca durante harto tiempo, por ejemplo. O alguien que nunca ha podido ir a un estudio bíblico. Y nosotros podríamos decir, a esta persona tal vez es menos cristiana, porque no hace esas cosas. No estoy diciendo que sea bueno que no venga. O sea, si viene al estudio bíblico, mejor que venga al estudio bíblico, es importante. Pero yo no voy a tildar a una persona de pecadora, ¿no es cierto?, porque no venga a un estudio bíblico. Simplemente la persona, ¿no es cierto?, se va a perder de algo bueno, que es algo que es necesario. Pero yo no sé si la persona tiene su estudio en su casa también. A lo que yo quiero ir es que no vaya a ser, mis hermanos, que nosotros, por juzgar a otras personas, seamos nosotros, tomamos el papel de estos fariseos, que están juzgando a los discípulos por simples tradiciones y no, ¿no es cierto?, están viendo la parte importante y qué es lo que sale del corazón, ¿ya? Lo que realmente es pecado, lo que realmente es maldad, del menospreciar a la persona, el tener malos pensamientos del prójimo, el no querer ayudarle, el no interesarnos por qué, por ejemplo, no está viniendo al estudio bíblico, ¿no es cierto? Tal vez tiene un problema, quizás no puede, tal vez tiene una dificultad, en vez de simplemente pensar que es una persona irresponsable. Es necesario que nosotros cambiemos, ¿no es cierto?, nuestra mentalidad para darnos cuenta qué es lo que realmente ensucia a la persona. Es por eso que en el fondo de esta diapositiva tengo esta persona que está tomando el pan, ¿ya? Porque el pan, ¿no es cierto?, en la Biblia nos muestra alimento, ¿ya? Y el alimento, ¿no es cierto?, siempre va a ser algo bueno. Siempre va a ser algo bueno. No es el alimento el que nos contamina, sino que nosotros somos muchas veces los que contaminamos a otras personas. Ya para ir finalizando, mis hermanos, quiero decirles, ¿no es cierto?, que claramente lo que yo digo del estudio bíblico y Quebrada de Talca son simples ejemplos. Siempre va a ser bueno que tengamos a los estudios, siempre va a ser bueno que sirvamos cuando podíamos y después cuando podamos, ¿no es cierto?, en Quebrada de Talca. Es servir al Señor, es necesario. Pero nosotros no podemos, de alguna forma,
juzgar, porque eso era justamente lo que estaban haciendo los fariseos. Nosotros tenemos que en nuestro corazón tener el fruto del Espíritu, y dentro del fruto del Espíritu estaba la benignidad, ¿no es cierto? El desear lo bueno para la otra persona, el entregar lo bueno para la otra persona, aún en nuestras intenciones, pensamientos, motivaciones, ¿no es cierto? Y acciones frente a los demás. Así que, mis hermanos, esto de alguna forma es lo que quería hablar hoy día con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna acotación, antes de orar, para ir finalizando. ¿No? ¿Ninguna pregunta o acotación? ¿Nadie? Si no es así, entonces, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos enseñe cada día y abra nuestra mente, nuestro corazón a su palabra. Amén. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es nuestro Dios todopoderoso, porque usted nos bendice, usted nos cuida, usted nos guarda, y usted nos enseña, usted es nuestro Padre. Y le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre, como dice su palabra, es su misericordia. Y a pesar de que nosotros somos pecadores, de que tantas veces podemos equivocarnos, muchas veces, Señor, no le servimos como debemos, Señor, o no nos entregamos a usted como debemos, pero usted siempre tiene el cuidado de atraernos a usted, Señor. Así lo hizo Jesucristo, Señor. Así lo hizo Jesucristo, Padre mío, que siempre de alguna forma atrajo a sus discípulos a la enseñanza, Señor, a través de las parábolas, a través de diferentes formas, Señor. Y aquellos que estaban equivocados, como los fariseos, Señor, les habló, Padre mío, duramente, Señor, sí, pero diciendo verdad, Padre Santo. Y en este día, Padre mío, yo te pido que usted nos revele, Señor, su verdad. Nos revele, Señor, cuál es su palabra, Padre mío. Quiero que viene de usted como ley, Señor, como aquello que es enseñanza bíblica, Señor, y que nos muestre, Padre mío, también y nos haga la distinción, usted nos haga distinguir, Señor, de lo que son nuestras formas, Señor, nuestros métodos, Padre Santo, lo que nosotros hemos interpretado de lo que usted quiere, Padre Santo, y no lo que realmente es su palabra, Señor, que nos muestre la diferencia entre su voluntad y nuestras tradiciones, Padre mío, que no necesariamente, Señor, tienen que contraponerse, Padre, pero sí, Padre mío, es necesario que usted nos enseñe, Señor, la diferencia para, para enaltecerla a usted, Señor, en su voluntad y mantener el respeto, Padre Santo, y la posición, Señor, de lo que nosotros hemos puesto, Señor, para distinguir lo que viene de usted y lo que viene de nosotros, Señor. Y así también poder distinguir, Padre Santo, cuándo, Padre mío, saber actuar y cómo actuar frente a los demás, Padre. Yo le pido que nos enseñe cada día a entender qué es lo que contamina al hombre realmente y qué es lo que no contamina al hombre realmente, Padre. Enséñanos, Señor, también a ver en nosotros qué hay en nuestras actitudes, Padre mío, qué hay en nuestras formas de ser, en nuestras acciones, Padre mío, aún en nuestras miradas, Padre Santo, que puedan contaminar a los demás, Señor, que no sean buenas, que no vengan de usted, Padre mío, para poder cambiarlas, Señor, para poder transformar eso. Y, Padre mío, enséñanos, Padre mío, a amar a nuestro prójimo, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos enseñes a no juzgar, Padre mío, como lo hacían los fariseos, Padre, a no menospreciar, Padre mío, y a no tener las malas intenciones que ellos tenían, Padre mío. Te pido que usted nos libre desde nuestro corazón, Padre mío, el hecho de desear, Padre mío, cada uno de los pecados, Señor, que fueron mostrados en el texto, Señor, y aún otros, Padre. Líbranos, Señor, enséñanos, Padre, haznos estas nuevas criaturas que usted puede hacernos, Padre.
Bendiga, Señor, nuestras vidas. Bendiga a nuestro prójimo. Bendiga a nuestra familia. Bendiga a nuestras iglesias. Bendiga, Padre mío, nuestras ciudades, Padre mío, y a nuestro país. Padre, bendíganos en este tiempo y en este estudio bíblico. Y usted háblenos cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que puedan ustedes mismos desbloquear sus micrófonos para ir despidiéndonos. Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto verles a los que veo y a los que leo también. Maranata. Saludos. Buenas noches, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buen sueño, que el Señor los bendiga. Igualmente a todos. Cuídense, mis hermanos.